Damas y caballeros, estamos a punto de escuchar, ver una de las pataletas más grandes de la historia de la televisión. Así es, don Florentino Pérez tiene rabiando al antimadridismo, pero de una manera absolutamente salvaje, como nunca antes se había visto. Y era lógico que, bueno, no sentara absolutamente nada bien que un equipo del cual se reían, un equipo que decían que dónde íbamos con José Lu, con Bellingham y con Vinicius Metralleta, esté en una final de Champions con un seguramente 60% de probabilidades de ganarla. Voy a colocar un 60% por respeto al Dortmund, a lo que ha hecho, por mucho que me parezca un equipo flojito. Es un partido único, es una final, así que máximo respeto al rival. Y por cierto, no me gusta nada los comentarios que leo, al igual que contra el Bayern de Múnich, y ya vimos lo difícil que fue, de que hay mucha gente dice que esto está hecho, y muchachos, cuidado con una cuestión allí. El Madrid evidentemente es un especialista en finales, pero bueno, no me voy a enredar mucho más con este tema, pero lo que les estaba diciendo, están muy cabreados, muy molestos, muy rabiosos, porque este equipo, encima de que planifica, o al menos los rumores lo apuntan, a tener un equipo histórico la siguiente temporada, ha ganado una liga, puede ganar otra UEFA Champions League, está a 90 minutos serios de conseguirlo, y bueno, es algo que tiene absolutamente todo el mundo cabreado. Así que bueno, creo que el video de hoy va a quedar interesante. Lo vamos a dedicar 100% o exclusivamente para Jorge Ramos y su banda, quienes se pusieron a hablar un poco sobre el tema de Mbappé, de Florentino, de la Superliga. 5 minutos, un clip de es un video de 13 minutos, pero he sacado 5 minutos de absoluta brillantez de don Jorge Ramos, que bueno, casi nunca nos deja a pie. Cada vez que sale a hablar es como el Moy Llorons, que por cierto, Moy Llorons anda como un poco desaparecido. No hemos reaccionado más a él porque no sé si está enfermo. Esperemos por supuesto que esté bien a nivel físico, a nivel familiar, que no tenga ningún percance y que solo sean temas laborales, pero anda desaparecido el caballero, y ando con muchas ganas de escucharlo después de la temporadita que le regaló su palancas y la que le está regalando Papá Madrid. Así que bueno, vamos a pasarnos a la pantalla. Esperamos que estos videos reacción de ESPN pues la verdad no se peguen tanto, porque muchachos, el otro día hice uno que se puso súper feo, pero bueno, esperemos que este sí ande fluyendo con normalidad. Me voy a colocar aquí los reproductores y vamos a ponerlo en pantalla completa para que disfrutemos de los gestos, de absolutamente todo lo de Jorge Ramos. Play on. Casi me atraganto hoy cuando leo que Javier Tebas dice que la liga que viene va a estar muy buena, porque el Madrid va a tener a Vinicius, a Bellingham y a Mbappé, y el Barcelona va a tener a Gavi, a Pedri y a Lamine Yamal. La verdad, nos están tomando el pelo, muchachos. Nos están tomando el... Cuidado que los del Barcelona son muy buenos, pero los otros son estrellas consagradas. Para empezar con estos primeros 30 segundos y analizando un poco las palabras de don Jorge Ramos. A ver, si tú mismo eres uno de los compradores y además reproductores o pasarrelatos, los que están en los medios de comunicación intentando vender el relato este de la vacía, ¿cómo es posible que vas a decir que Gavi, Pedri y no sé quién son muy buenos? No, se supone que el Barça forma estrellas y el Madrid las compra. O sea, es que ya empezamos por ahí un poco mal, y es que los relatos de ellos mismos se los tumban. Vamos a seguir escuchando. Que se pagaron millones y millones y millones. Entonces, señor Javier Tebas, por favor, seamos serios. Usted tiene una liga y tiene que hacer algo en esto, ¿eh? Tiene una liga que va a perder todo el interés si usted sigue permitiendo, mirando para otro lado, que se siga haciendo lo que un club está haciendo. Hay tantas cosas en 53 segundos que analizar. A mí me gustaría también añadir que Javier Tebas no ha hecho sino intentar vender un producto. Javier Tebas está intentando vender un producto que es la liga, y que bueno, va a tener cierto atractivo la siguiente temporada, por mucho que el Madrid tenga esta constelación de estrellas y el Barça tenga pues a Gavi, y a Lamine Yamal y a aquello y a Cubarsí. Pues es una diferencia abismal, al menos en los papeles, pero me llama mucho la atención. Javier Tebas no está equivocándose en su discurso. Él tiene que vender como que realmente el Barça está en condiciones de competir. Es parte de su trabajo. Él no va a decir, no, es que es un drama. Imagínense ustedes que están vendiendo este celular y le digan, no, lo que pasa es que la cámara no funciona muy bien, el sensor táctil no está funcionando bien. O sea, demasiadas cosas que particularmente yo creo que tienen un poco de sentido.
Pero bueno, perdonen ahí que tuve una pequeña interrupción. Y bueno, sí, es lo que les estoy diciendo. Javier Tebas no está haciendo nada más que vender su producto. En segunda instancia, que tiene que hacer algo y no permitir que el Real Madrid siga haciendo qué. Fichando futbolistas para intentar hacer frente a equipos estado que tienen todo el margen y el dinero del mundo para maltratar lo que es el fútbol actualmente. Porque es que no entiendo, de verdad. Mira, aquí prácticamente está diciendo Tebas, no puedes dejar que el Madrid se convierta en un gran equipo. No puedes dejar que Florentino disfrute de haber conseguido este éxito deportivo y económico. Es que de verdad estoy alucinando. No entiendo nada de lo que dice este hombre. Traerse a todas las figuritas del mundo, ponerlas en la cancha. Ya sabemos quién va a ser campeón, ¿eh? Bueno, los saludo, muchachos. Ya tiré los temas. Opinan es curioso porque mira que él dice, ya sabemos quién va a ser campeón. Qué método de presión tan ridículo. Del que quiera. Sí, él mira para otro lado. Económicamente. Pereira, no me caliente. Mira que intenta darle el argumento de lo que yo les decía de Javier Tebas. Es que Javier Tebas no está mirando para otro lado. Javier Tebas está dejando que un club ejerza su derecho a reforzar su plantilla siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros que es el reglamento de la liga, y que tengo entendido, el único que se ha pasado estos reglamentos en múltiples oportunidades ha sido el Fútbol Club Barcelona. Es que, y mira cómo se pone como un desquiciado. Que empezar a hablar. A mí vino Florentino Pérez y me dijo que se estaban muriendo de hambre, que si no hacían una Superliga se morían de hambre. Sí. Y hoy yo veo, por favor, Pereira, eso, me lo dijo Florentino Pérez a mí. Mentira, como decir que el Barcelona está todo bien, es todo legal, todo lo que hace el Barcelona. Florentino Pérez dijo que el fútbol estaba en un estado de difícil solución en cuanto al aspecto económico. Él no hacía referencia al Real Madrid. Lo que pasa es que Florentino Pérez tiene, por supuesto, un cerebro muchísimo más avanzado que puede tener este caballero Jorge Ramos, y de esa manera, pues evidentemente Florentino Pérez dijo, en el caso de que el tema de la Superliga no vaya para adelante, voy a idear un plan para que mi equipo a nivel económico pueda sostener o pueda hacer un proyecto que se pueda sostener a largo plazo. Y es lo que ha pasado con el Bernabéu, con muchos años de no fichar, de sacrificar futbolistas que te hubieran servido deportivamente. Ahí está el principal detalle. Lo que pasa es que este hombre obviamente intenta manipular como que, bueno, esto está muy raro. Dijeron que necesitaban la Superliga por dinero, por X o por Y, y ahora es que están fichando estrellas. Mire, es que de verdad lo de la manipulación es asquerosa. Incluso no se toma el tiempo de revisar absolutamente los movimientos del Real Madrid, que incluso ha sacado futbolistas como Hakimi, como Odegaard, por razones algunas deportivas, pero también por tener una estabilidad económica que le permita hacer estos fichajes a día de hoy. Es que es lamentable lo de la manipulación de esta gente. Yo no voy a comprarle a José que el Madrid está lleno de plata. Por Dios. Abren los cajones y salta el dinero. No. Pero sí lo que valoro de Florentino, que dentro de su economía complicada, difícil, se ha manejado bien. Mira lo que yo les estoy diciendo, no estamos hablando de que el Madrid sea el club más rico del mundo, pero este discurso de este hombre argentino, que no me acuerdo el nombre, es bastante coherente, y mira la cara de resignación de Jorge Ramos. Se ha manejado bien, se ha manejado con lo justo. Entonces, manejándose bien, la cara es un poema. Tampoco ha salido todos los mercados a comprar. De esa manera logra mantener un equipo súper competitivo. También es cierto que terminada la temporada, y aquí lo ha comentado en más de una ocasión Del Valle, que cuando conviene sus números lo maneja bien, que se desprende de algunos jugadores. Luka Modric se va, genera una posibilidad de un ingreso económico al no gastar ese salario. Y si también añadimos a estas declaraciones de Pereira, de Hernán Pereira, creo que se llama, le podemos añadir que, comparándolo con el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid paga seguramente un 40% menos de salario de lo que se paga en el Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando de que la temporada que viene Íñigo Martínez va a cobrar 9 millones de euros. Es que es absolutamente increíble. Pero bueno, continuemos. Y con eso se va a pagar parte de lo que... Ojalá de Jorge Ramos aquí. Mbappé. Ojo. Ahora, si fuese que mira para otro lado, ¿por qué no miró para otro lado para ayudar a Barcelona? Y no siempre con el tema de la soga al cuello a la hora de contratar jugadores. Lo del Barcelona es inayudable. Lo del Barcelona... Falso también.
Falso, porque lo del Barcelona no es inayudable. Tebas ha hecho prácticamente todo lo que está a su alcance y no porque sea culé. Yo no voy a caer en ese juego de que Tebas es culé sino porque Tebas necesita que el Barça esté bien para él poder vender su producto. Tan sencillo como eso. Es un tema netamente económico y para los intereses de Javier Tebas. Así que... Aparte, Barcelona Por no favor, tiene la por favor. fuerza que Pero tiene el Real Madrid. Digo, en pero eso el que tema dijo político. Es increíble, de verdad, lo del tema político. Ese que le faltó fue decir el equipo del régimen. Eso que dice Tebas, que no lo Yo le cree hago una nadie, ¿no? Las pregunta. tres Yo le figuras hago del una Madrid. pregunta. Ojo a esta pregunta. Yo le hago No, una no, pregunta. Si las deudas que tiene Barcelona ¿Cómo hoy le va, Caro? las ¿Todo bien? tuviese el Madrid, Perfecto. ¿usted cree que Ganándome el Tebas dinero hubiese fácilmente. tratado al Madrid de la misma manera? Pero obviamente no, Tebas no se hubiera aguantado que el Real Madrid tuviera esas deudas, porque si hay algo que podemos acotar y añadir a esto, muchachos, es que gran parte de la culpa de que el Barcelona esté en esta situación es del presidente de la liga, porque el presidente de la liga, viendo movimientos absolutamente extraños, viendo cómo se despilfarraba el dinero desde Barcelona, se hizo el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque era denominada la mejor liga del mundo, porque el Madrid fichaba estrellas, el Barcelona fichaba estrellas y bueno, Tebas con el dinero sabemos más o menos cómo es la cosa. Entonces, como que no se trataría igual. Obviamente no lo trataría igual porque Javier Tebas tiene una especial manía con el señor Florentino Pérez, empezando por ahí. Pero es que de verdad, lo de los discursitos de esta gente es que de verdad hay alguien que se lo cree a día de hoy esto. Seguramente no. Bueno, ya vimos que si hay alguien que se lo tragó. ¿Cómo le va Del Valle? Pero, ¿Cómo le va? pero no tampoco dar vía libre para que contrate a quien quiera y que supere el tope salarial. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Capacidad de síntesis de la victoria 5-0. Queda claro que Courtois tiene que ser el titular del Madrid en Wembley. El Balón de Oro se lo va Mira, miren este pedacito que es a llevar un chistosísimo. futbolista del Real Madrid. Solo falta ver quién, si Vinicius o Bellingham. Hoy el recital del inglés involucrado en los 4 primeros goles del equipo, pero por algún motivo no se le quiere dar el reconocimiento a un futbolista. ¿Usted vio el recital de que hoy Bernardo nos enseñó- Silva hoy? que hoy nos ¿Observó enseñó- el recital de Bernardo Silva hoy? Ahora voy con Pero mi lo que City. pasa es que usted mira un solo equipo en el mundo. Ese es el problema suyo. Usted se cree que todo empieza y termina ahí. Y no es así, Del Valle. Claro que sí, ahí estamos en desacuerdo, Jorge Ramos. El Real Madrid lo es absolutamente todo en el fútbol. Y si, bueno, vamos a debatir, pues bueno, en la tanda de penaltis, Jude Bellingham metió su penalti que dejó al City sin doblete o sin repetir Champions. Y Jude Bellingham metió el penalti que fue clave para que el Madrid clasificara a la semifinal de la Champions. Así que bueno, empecemos por ahí si quieres. Siga. Recital de Jude Bellingham. Es increíble lo que están llorando con lo del Balón de Oro, de verdad, es que me parece de locos. Javier Tebas está haciendo un buen trabajo como presidente, pero me parece un mal gesto que se adelante a la noticia. Eso déjeselo a Florentino, que Florentino se luzca, que se lleve los blasones, porque el presidente del Madrid ya superó a Santiago Bernabéu. Florentino Pérez ya es el mejor presidente en la historia del Real Madrid y en la Bueno, aquí está explicando algo de Florentino y de varias cositas. Y miren lo desquiciado que se va a poner este hombre en estos últimos 20 segundos. historia del fútbol. Deje que Florentino tenga su minuto de gloria y que presente a Kylian Usted se la da acá Mbappé todas como las lo hizo tardes. con Cristiano, Usted se la da con acá Benzema todas y las con Kaká. tardes. Y la rabia con la que dice que José del Valle le da todas las tardes el momento de gloria a Florentino en su programita. Usted se la da la gloria todas las tardes acá. El día que el globo explote, usted y yo ya no vamos La frase mítica, que yo creo que ya es el sello de Jorge Ramos. a estar sentados en esta mesa porque falta todavía. El día que el globo explote, ¿cómo se va a acordar de mí? ¡Pum! Cuando haga pum, pum, pum. ¡Él lo dijo! ¡Están muertos de hambre! O le dan la Superliga. Él lo dijo, no lo dije yo. Lo dijo el señor Florentino Pérez. ¿Cómo le va, señor? Es increíble, de verdad, lo desquiciado que está este hombre. Y fíjense con lo que finaliza. El día que todo explote, se van a acordar de Jorge Ramos. Haciendo la referencia a en otro momento reaccionamos a algo parecido de él, en lo que aseguraba que en algún momento iba a salir a la luz cuando ya no esté Florentino, que no sé qué, los contratos, que el dinero, que el Madrid en bancarrota. Bueno, de verdad, si ustedes creen que esto tiene por lo menos un mínimo de sentido, pues el problema lo tienen las personas que creen que esto tiene sentido. En definitiva, Jorge Ramos está ahí para manipular, Jorge Ramos está ahí para intentar mandar un discurso absolutamente negativo en todo lo que rodea al Real Madrid. Y bueno,
creo que es un tipo bastante inteligente, que de hecho creo que todos los antimadridistas son muy inteligentes porque saben a qué tipo de público se dirigen y de esa manera pues lo utilizan para sacar visitas y un montón de cosas. Pero bueno, al final lo que les estaba diciendo, mintiendo sobre todo, diciendo que con el tema de que el Madrid que está en bancarrota, que él lo había dicho, una cosa absolutamente ridícula, y que lo que dijo Florentino pues ya sabemos que fue absolutamente mentira. No me quiero enredar mucho más. Jorge Ramos desquiciado como nunca. Florentino, nunca dejes de poner a esta gente patas arriba como lo tienes a día de hoy. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.